Buenos días a todos, espero que os encontréis bien. Empezamos hoy un nuevo tema que corresponde al periodo de la primera de las dos dictaduras militares que va a padecer España a lo largo del siglo XX, la que va a encabezar el general Miguel Primo de Rivera, y que en su desarrollo va a enlazar directamente con los sucesos que nos permitieron cerrar el tema anterior, esto es, con ese desastre militar en Marruecos, en Anual, que va a sacudir de manera notable los cimientos de la restauración, poniendo en riesgo no solo esa estabilidad política que ya veíamos estaba muy comprometida, al menos desde 1917, cuando no antes, y que en este momento incluso pone en riesgo la propia continuidad de la institución monárquica. El golpe de Estado, que tiene lugar en septiembre de 1923, tiene, por tanto, como primer fundamento la descomposición del propio sistema político. Los partidos del turno, así como los propios partidos antisistema, parecen incapaces de dar una respuesta a una situación social y política tremendamente compleja, en la que los sucesos de gravedad se han precipitado. No solo tenemos el desastre de Anual, sino el asesinato del presidente del gobierno, Eduardo Dato, que tuvo lugar en 1921, y en un contexto social y político de gran inestabilidad y de profundo enfrentamiento. Por otra parte, la cuestión marroquí está sobre el tapete político. Han pasado 2 años desde el desastre, pero la tormenta que ha generado ese fracaso militar, el colapso que ha experimentado el protectorado, se actualiza ante la cercanía de la presentación del expediente Picasso. Como os comenté en el último vídeo, el expediente Picasso es la información o el informe oficial de responsabilidades de cada uno de los implicados en el fracaso de Anual, que tenía que haberse presentado el 1 de octubre ante las Cortes. En ese expediente se planteaba la implicación del rey en el desastre y, por tanto, podía convertirse en un elemento fundamental en las disputas políticas del momento. Para completar el panorama, el orden público había experimentado una profunda degradación. Ya decíamos que desde 1917 se va a experimentar un crecimiento notable de los crímenes políticos. El terrorismo, bien sea de carácter sindical, bien sea de carácter patronal o incluso potenciado por algunas de las instituciones del Estado, se va a adueñar de numerosas regiones del país, especialmente grave en Cataluña, y no es casualidad que Miguel Primo de Rivera sea capitán general de esa región militar. Y a modo de ejemplo, habría que señalar que, bueno, que entre 1919 y 1922 había una media de 100 atentados políticos al año, la mayor parte de ellos, como digo, consecuencia de ese pistolerismo sindical patronal. La situación, sin embargo, va a salir de las pautas ya conocidas en el periodo del año 1923, en el que el número de atentados políticos, solo en esos 8 o 9 meses que van hasta el golpe de Primo, ha alcanzado ya 800 asesinatos. Por tanto, tenemos un crecimiento muy notable, un crecimiento exponencial de esa inestabilidad política. El pronunciamiento que va a protagonizar Primo de Rivera, que en cierto modo responde a las pautas de la intervención o del intervencionismo militar del siglo XIX y que supondrá una de las muestras de ese fracaso de la restauración del siglo XX. Recordad que decíamos que la restauración había tenido como gran mérito no solo el desarrollar un mecanismo de alternancia pacífica en el poder, sino también el de recluir al estamento militar en el ámbito estrictamente militar.
los antecedentes de la ley de jurisdicciones o de las juntas de defensa, van a desembocar en este golpe que recuerda en gran medida a los pronunciamientos decimonónicos. Digo en gran medida porque hay un aspecto en el que este pronunciamiento es diferente, y es que, por lo menos en su primera expresión, va a ser un pronunciamiento estrictamente militar. Esto es, no va a intentar facilitar el acceso de un determinado partido al gobierno, como sí hacían los golpes del siglo XIX, sino que en este caso se trata de considerar que la forma de actuar del ejército, el trabajo estrictamente militar, era lo que necesitaba España en ese momento. Con respecto al pronunciamiento hay aspectos llamativos. El primero de ellos es la escasa respuesta que desde las instituciones del Estado se va a producir, tanto del propio rey como del gobierno que encabeza en ese momento el liberal García Prieto. Esta tardía respuesta ha llevado a un debate entre los historiadores sobre el papel o la implicación que el rey va a tener en ese golpe. Algunos historiadores, como puede ser el académico Carlos Seco Serrano, especialista en el periodo, considera que el rey ni estimula ni organiza el golpe y se ve sorprendido, como el resto de la sociedad, por esta actuación de Primo de Rivera. No obstante, otros historiadores, como González Calvet o el israelí Shlomo Ben-Ami, van a considerar que el rey favoreció el golpe de Estado, de tal modo que, en opinión de estos historiadores, el golpe de Estado sería una respuesta que cuenta con el beneplácito del rey. El pronunciamiento se va a dar a conocer mediante un manifiesto, que es uno de los textos que tenéis que comentar para EBAU, que es el que tenemos aquí, que recoge gran parte de esa justificación de naturaleza regeneracionista que se había ido desarrollando en el país desde el desastre del 98. El pronunciamiento, publicado en distintos medios, especialmente en La Vanguardia, el propio día 13 de septiembre de 1923, es un documento, como podéis suponer, de naturaleza circunstancial y una fuente primaria. En cuanto a la idea principal del texto, no es otra que el establecimiento de esta dictadura, de esta actuación militar, y las razones que explican el por qué se llega a ese punto constituyen el conjunto de ideas secundarias. Llama la atención en el manifiesto el carácter militar, con expresiones un tanto chusqueras, por decirlo de manera coloquial, como esa afirmación de este movimiento es de hombres, el que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere en un rincón sin perturbar los buenos días que para la patria preparamos. ¿Qué quiero decir? Pues que, como digo, es una apelación a un lenguaje cuartelario que en gran medida rompe con ese estilo literario que compartían gran parte de los manifiestos decimonónicos. En gran medida, como digo, es un manifiesto que enmarca los sucesos de septiembre de 1923 en ese espíritu regeneracionista, entendiéndose o presentándose al propio Primo de Rivera como la encarnación del cirujano de hierro que preconizaba Joaquín Costa, una figura cuyos perfiles no han quedado nunca muy claros en la obra de Costa, pero que tendría como misión extirpar la parte gangrenada de ese cuerpo enfermo de la nación desde 1898. Como vemos en el propio texto, se plantea un proceso en el que la vida política se habría corrompido por una clase política ajena a la propia vida de la nación, ese carácter de dominio de ese grupo que formarían los políticos, y que no sería una emanación de la nación, sino sería un cuerpo extraño que encontramos en el primer párrafo. Y luego el señalar cómo esas características de
la situación española en 1923, con ese incremento de los desórdenes públicos, como se presenta en el penúltimo párrafo, asesinatos de prelados, exgobernadores, agentes de la autoridad, patronos, capataces y obreros, atracos, depreciación de la moneda, junto con la idea de una corrupción generalizada, en francachela de millones de gastos reservados, rastreras intrigas políticas, la propia tragedia de Marruecos, se presentan como causas justificadoras y suficientemente justificadoras del golpe militar, señalando que van a implantar, como dice al final, un directorio militar para controlar el orden público. El golpe de Primo de Rivera va a llevar al rey a encargarle al general las misiones de gobierno, de tal modo que vemos como en 1923 se sigue una pauta que en cierto modo se asemeja a lo acaecido meses antes en Italia. Recordad que en octubre de 1922 Mussolini, al frente de las camisas negras, va a amenazar con una demostración de fuerza, la marcha sobre Roma, que llevará al líder fascista a encabezar un gobierno de coalición. Aquí no tenemos un líder político, se trata de un líder militar, pero en última instancia obtiene los poderes legítimos del propio monarca, que de este modo va a vincular el destino de la monarquía a el propio destino de la dictadura. La dictadura de Primo de Rivera se divide en dos periodos, conocidos como Directorio Militar, que se extiende hasta 1925, y Directorio Civil, desde esa fecha hasta enero de 1930. El Directorio Militar va a venir mandado por una militarización de la vida política española. Por de pronto se produce una suspensión de la Constitución de 1876, esto es, nos encontramos ante una suspensión de los derechos y garantías constitucionales que regían en España desde 1876 de manera indefinida y en la totalidad del país, salvando las distancias, supone la aplicación de un precepto constitucional a una situación excepcional, como estamos viviendo en la actualidad. Esta suspensión de la Constitución supone también la militarización de la administración, en cuanto que van a ser los responsables militares los que se superpongan a la administración civil. Esa militarización va a llevar a militares a las distintas unidades administrativas, en las que no desaparece el funcionariado civil, pero se ve subordinado a las indicaciones y a la supervisión de un mando militar. Para que hagamos un paralelismo, sería algo semejante, aunque a una escala muy superior, a la actuación en el anterior estado de alarma, cuando se militarizó la función de los controladores aéreos. Los controladores aéreos seguían siendo personal civil, pero estaban supervisados por mandos militares. El directorio militar va a encarar de manera muy decidida los problemas, especialmente el orden público y el problema militar en Marruecos, que van a justificar, o que en su opinión justificaban, el golpe militar. Desde el punto de vista del orden público, se va a prohibir la actuación legal de la CNT, de la Confederación Nacional del Trabajo, este sindicato de ideología anarquista que está detrás de gran parte de esas acciones de carácter revolucionario que habían agitado el orden público en las primeras décadas del siglo XX, responsable esta ideología de asesinatos de personajes como José Canalejas o Eduardo Dato, y va a extender la autoridad de ese directorio militar a los distintos ayuntamientos, buscando la cercanía
de las personalidades más relevantes de los mismos. Así se van a crear juntas de vocales para sustituir a los ayuntamientos elegidos, en los que estarían representados los principales contribuyentes. Evidentemente, esta decisión va a otorgar un grado de respetabilidad, de responsabilidad a las figuras que habíamos caracterizado como caciques en temas anteriores. Del mismo modo, la acción del directorio militar, la acción de la dictadura, va a encontrar la colaboración de sectores del PSOE que, sobre todo a partir del periodo del directorio civil, van a participar en distintas instituciones del nuevo régimen, como puede ser el Consejo de Estado. En 1924, Primo de Rivera va a impulsar la creación de la Unión Patriótica. La Unión Patriótica se presenta no como un partido político, aunque lo es, sino como un movimiento. No deja de ser característico esta expresión porque va a ofrecernos por primera vez en la historia de España un término que se va a hacer famoso y va a ser fundamental para entender la posterior dictadura del general Franco. La Unión Patriótica es una organización política con la que el directorio militar pretende crear un cuerpo afín que permita ir devolviendo progresivamente el protagonismo a la sociedad civil. Por último, el tema de Marruecos se va a resolver de manera definitiva con una intervención militar de manera conjunta con Francia, que tendrá en el desembarco de Alhucemas una de las acciones de mayor brillantez del periodo de Primo de Rivera. Abdelkrim, el líder rifeño, va a cometer el error de extender su oposición no solo a las tropas españolas, sino también a las francesas, facilitando la colaboración entre las dos potencias coloniales. Este que veis es el decreto de suspensión de la Constitución, en el que, como señala, se suspenden temporalmente en todas las provincias del reino todas las garantías constitucionales que recogen los artículos 4, 5, 6, 9 y el artículo 13 de la Constitución. Básicamente estaríamos hablando de derechos y libertades fundamentales, estableciéndose el estado de guerra en las distintas regiones, especialmente Baleares y Canarias, y tomando una decisión como la retirada de los sueldos de los gobernadores civiles. En gran medida, como digo, el aspecto sustancial de este decreto es ese carácter de suspensión de la Constitución, pero es una suspensión que utiliza en gran medida una justificación en la vía de ese carácter regeneracionista o ese tono regeneracionista que había sido dominante en el país desde 1898. Los objetivos de la Unión Patriótica son, como os he dicho, variados y tienen como objetivo principal traspasar el mando. Es decir, Primo de Rivera es consciente que este carácter militar no puede ser otra cosa que transitorio. Probablemente, si Primo de Rivera hubiera devuelto los poderes extraordinarios que se atribuyó y que le fueron reconocidos por el rey en 1925, una vez que hubiera terminado con el problema marroquí, pues como digo, probablemente la figura de Primo de Rivera habría tenido un tratamiento histórico en la historia posterior de España muy diferente. Sin embargo, a partir de 1924, con esta decisión, se va a ver el intento de convertir esta situación extraordinaria que es la dictadura en el eje sobre el que construir un nuevo sistema político que sustituyese al propio de la Restauración. Para ello se necesita contar con un colectivo afín, una serie de colaboradores que vayan sustituyendo, como digo, a los miembros del directorio militar. Para esa finalidad está creándose esta Unión Patriótica. En ella van a contar
o van a buscar colaboradores para la propia administración, es decir, para que sean los afiliados a esta nueva formación política quienes ostenten los principales cargos y gestionen desde ellos la administración del Estado. Y que se convierta de este modo, en un interlocutor válido entre el gobierno y el pueblo. La concepción política de la dictadura, como veremos a continuación, entra dentro de las pautas de lo que se conoce como corporativismo. El corporativismo entiende el mundo político no como un espacio de confrontación entre ideologías opuestas que se enfrentan mediante formaciones, los partidos, sino como un cuerpo único en la que cada uno de los miembros de ese cuerpo es importante y debe actuar en beneficio del propio cuerpo. El gobierno se convertiría en cabeza del cuerpo, pero sería necesario un mecanismo para que, sirviendo o continuando con esa metáfora fisiológica, sirviera de corriente nerviosa entre el cerebro y los distintos miembros del cuerpo. Para eso se piensa en la Unión Patriótica. ¿Quiénes se afilian a la Unión Patriótica? Bueno, pues los afiliados de este nuevo partido van a encontrarse en gran medida entre los representantes del catolicismo político. ¿Qué entendemos por el catolicismo político? Pues todas aquellas formaciones que abarcaban desde posiciones del conservadurismo de la Restauración hasta posiciones integristas, carlistas, que recogían la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, impulsada desde el pontificado de León XIII a finales del siglo XIX, y aspiraban a convertir esta doctrina en el eje vertebrador de una acción política. Además del catolicismo político, vamos a encontrar que un gran número de funcionarios, es decir, de personas que ya trabajan para la administración pública, van a afiliarse en gran medida porque, como dijimos, la afiliación a la Unión Patriótica era una vía para el medro personal, para el progreso personal de las aspiraciones de estos funcionarios. Y del mismo modo, los caciques rurales, las figuras que van a protagonizar la vida política en los distintos pueblos de España, van a acercarse a la Unión Patriótica como una forma de perpetuar esa situación de preponderancia en sus distintos territorios. Esto que veis aquí es un fragmento de propaganda de la época en la que se presenta a modo de catecismo. Recordad, un catecismo es la presentación de una doctrina a modo de preguntas y de respuesta de la Unión Patriótica. Como plantea, la Unión Patriótica se presenta como una realidad que se diferencie de los partidos políticos, aunque en el fondo va a ser un partido político, una fuerza política, y que partiendo de esa acción que había supuesto el golpe de Primo de Rivera y el establecimiento de esa dictadura, cree las bases para una institucionalización, las bases para crear un nuevo régimen político. Como veis, se presenta como una agrupación de españoles que procuran distinguirse en el cumplimiento de sus deberes, estableciendo esos deberes en el conocimiento y divulgación de las glorias y del valor histórico de España, en la defensa de la unidad nacional y en el sacrificio personal para defender la patria contra enemigos exteriores e interiores. Y enlaza el origen de la Unión Patriótica, como veis, en el alzamiento militar que encabeza Primo de Rivera, destacando nuevamente que no se trata de un partido político, sino de una organización ciudadana. Lo que vais a oír a continuación es un ejemplo de la descripción que de la Unión Patriótica hace el propio Primo de Rivera. La grabación no tiene muy buena calidad de sonido, pero me parece relevante porque supone escuchar a uno de los protagonistas de la historia de España y sobre todo a partir de esta época vamos a tener ya grabaciones no solo sin sonido como las que hemos visto hasta ahora de los distintos personajes, sino que vamos a oír la voz de los protagonistas de nuestra historia.
señores, el momento fácil de actuar, que no bastará recoger y recopilar emociones y pensamientos de los pasados días. El pueblo español lo reflejó ya con sus aplausos para concretar la idea de lo que queremos que sea la España futura. Un pueblo respetado por su amor a la paz y al progreso, con paritarios sentimientos, pensando siempre con orgullo en un futuro que le haga digno de su pasado glorioso. No debemos temer el examen y estudio de nadie, sino por el contrario, desearlo para que sean mejor conocidas las virtudes de la raza, los alientos de regeneración, especialmente por nuestras hijas las naciones americanas, cuyo juicio tenemos en tanta estima. Esperamos que todos sabrán respetar la soberanía del pueblo español, tan claramente manifestada, que no necesita de votaciones y escrutinios para dejarle entregarse su obra de purificación de costumbres públicas y privadas. Entorpecer su labor en nombre de cualquier doctrinarismo sería un crimen de lesa humanidad, porque España hacía con su ejemplo hacer guía de conducta de otros pueblos, pero tal vez fue madre de una civilización y de una cultura. Fue nuestro propósito que nuestra administración sea modelo, no solo de técnica y de licencia, sino esencialmente de moral. ¿En qué consiste la moral de una administración? No solo en la pureza de los procedimientos, sino en la equidad con que deben ser atendidos todos los ciudadanos ante los tribunales en las oficinas del Estado, y tener en cuenta su filiación política, aunque sea la más contraria a la propia nuestra. Nosotros no venimos a ser un partido más que atraiga hacia sí los favores oficiales. Somos el partido de los desheredados, de los desatendidos, de los olvidados, que sean hambre y sed de justicia. Por eso la Unión Patriótica es asociación de sacrificios y desprendimientos, no de codicias ni apetitos. Por eso nos invitamos a elevar el pensamiento hacia el ideal patriótico y ciudadano, aceptemos inmolar todas las pasiones. Por su parte, estar seguro de que tan pronto como vea a la patria en condiciones de marchar con firmeza por caminos de justicia, y a los buenos ciudadanos amparados contra corrupciones mansas y violencias de una política caduca que todo lo prostituía, me restituiré a mi puesto militar, y para entonces, y después de esta recia lucha y de este abrumador trabajo, me quedan energías para practicarla. Pero si me faltaran, siempre las tendré para adorar a mi España y dedicar a ella hasta el último pensamiento de mi vida. Bueno, estas palabras nos muestran pues cuál es la concepción que pretende transmitir el propio Primo de Rivera sobre su concepto de cómo debe organizarse ese planteamiento, que en el fondo no deja de ser un planteamiento regeneracionista, desde su propia perspectiva. El éxito más notable de la dictadura en este primer periodo va a ser las acciones en Marruecos, que se inician con el desembarco de Alhucemas, como digo, una operación conjunta entre España y Francia, que va a recuperar el control de un territorio disputado y difícil, como hemos visto, en Marruecos, acabando de una vez por todas con la rebelión de Abdelkrim. Para ello se inicia un desembarco de tropas en la bahía de Alhucemas y desde ahí una operación conjunta de españoles y franceses que va a tener como resultado, como digo, el sometimiento del protectorado en un lapso de tiempo relativamente corto, menos de 6 meses. Las flotas parten de Ceuta y de Melilla y en la bahía de Alhucemas se va a producir el primer gran desembarco anfibio del siglo XX, que puede entenderse como un anticipo de lo que luego va a suceder durante la Segunda Guerra Mundial, tanto en el desembarco aliado en África como en el más conocido desembarco de Normandía, y en el que
las tropas españolas van a lograr un rutilante éxito, permitiendo el desembarco de soldados, de pertrechos, que, como digo, van a permitir, ante la acción conjunta de españoles y franceses, acabar con la resistencia marroquí liderada por Abdelkrim, quien se va a entregar a los franceses, lógicamente huyendo de las represalias que habría supuesto su captura por los españoles, y provocando la pacificación del protectorado. El territorio perdido en 1921 se recupera. Este éxito militar, junto con la pacificación del país, la reducción de los desórdenes públicos, son dos de los activos más evidentes en el haber de la dictadura. Y como comenté antes, probablemente hubieran supuesto una valoración muy diferente de haberse acabado la dictadura en este momento, de haberse recuperado el ritmo civil. Pero Primo de Rivera va a tener una concepción imbuida también de regeneracionismo y que aspira a transformar ese régimen político que él mismo consideraba caduco. Aquí veis algunas de las medios empleados en el desembarco de Alhucemas en septiembre de 1925. Este es el buque insignia donde el propio Primo de Rivera va a dirigir las maniobras de desembarco, y fotografías de las barcazas donde las tropas españolas son llevadas a la costa y desde ahí se van a ir desembarcando. Como veis, supone un éxito militar y logístico notable. Se desembarca un gran número de soldados y de pertrechos y se inicia una operación militar exitosa. Vamos a ver un pequeño vídeo donde se presentan estos acontecimientos. 8 de septiembre de 1925, puerto de Ceuta. El general Primo de Rivera acaba de embarcar en el buque insignia de la Armada, el acorazado Alfonso XIII. Desde allí va a dirigir una nueva y decisiva intervención militar en Marruecos, el desembarco en la bahía de Alhucemas. En esta ocasión se trata de una operación militar conjunta hispano-francesa. El líder rifeño Abdelkrim ha extendido la guerrilla al protectorado francés, lo cual ha favorecido el acuerdo entre España y Francia para acabar con la insurrección rifeña. El éxito del desembarco es total. Las tropas aliadas trituran a la resistencia rifeña en la bahía de Alhucemas en cuestión de horas. Seis meses después, el ejército español domina el Rif y su líder, Abdelkrim, se rinde a los franceses. Los oficiales africanistas, los que han hecho su carrera militar en Marruecos, jugarán pocos años después un papel decisivo en la historia de España. Son Sanjurjo, Mola, Godet, Varela o Franco. Bueno, a partir de 1925 se produce una transformación en la dictadura, toda vez que van a integrarse en el gobierno un número notable de personalidades ajenas al mundo militar. Empezamos así el periodo que se conoce como Directorio Civil y que va a venir marcado por un programa reformista de corte corporativo que va a impulsar un notable crecimiento económico. Este directorio civil tiene una concepción política que enlazaría con esa concepción corporativa que os comenté con anterioridad, que enlaza con la concepción católica, con esa posición de trasladar la idea de que toda la sociedad, todo el cuerpo nacional es exactamente eso, un cuerpo, y que los distintos agentes de la vida económica van a tener que bregar en pos de un interés colectivo común. Entre las medidas más destacadas va a ser la creación
de la Organización Corporativa Nacional en 1926, donde se integran los comités paritarios, una representación equilibrada de patronos y obreros con presidencia y vicepresidencia designados por el gobierno y donde se tendrían que discutir los problemas laborales. Esta organización va a ser apoyada por la UGT, aunque hay sectores dentro del PSOE que no van a querer esta colaboración con la dictadura. Lo cierto es que finalmente se va a producir una colaboración, por eso he puesto la figura de Largo Caballero, que va a ser especialmente beneficiosa para el PSOE, que aprovechará su posición de agente único en el mundo sindical, toda vez que la CNT anarquista va a verse limitada por ese carácter ilegal que tiene la organización, para aumentar su peso y su importancia, algo que tendrá repercusión en el periodo posterior de la Segunda República. La colaboración del PSOE y de la UGT, la proscripción de la CNT y la propia militarización de gran parte de la vida política y económica española van a provocar un descenso notable de las huelgas y de la conflictividad laboral. Y, del mismo modo, el directorio civil va a tomar toda una serie de medidas orientadas al proteccionismo industrial, como va a ser la creación de un Consejo Superior de Ferrocarriles, que trataría de gestionar de manera centralizada esta infraestructura vital en la época. El directorio civil va a impulsar toda una serie de reformas económicas, entre las que destacan la nacionalización de algunas de las empresas más notables, entre ellas la Telefónica, fundada años antes con colaboración con capital norteamericano, el impulso del monopolio de tabacos, una situación que en gran medida continúa hasta la actualidad, con esa distribución limitada mediante el mecanismo del estanco, con la creación de una compañía distribuidora de petróleos, CAMSA, significa Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleo Sociedad Anónima. En la época había una broma con el significado de estas siglas de CAMSA, que decían que venía a significar cómo amasan millones Primo y sus amigos. Se impulsa también un plan de regadíos en ese interés por mejorar el campo español, y se impulsa un plan de infraestructuras que mejora las carreteras del país, creando una red que se duplica en los años de la dictadura, pasando de 2.800 a más de 7.000 kilómetros de autopistas, perdón, de carreteras. También la euforia económica de la década de los 20 llega al país, aunque una vez más tarda en llegar. Para estimular la economía española, la dictadura pone en marcha un ambicioso plan de obras públicas que modernice la muy anticuada e ineficiente red de comunicaciones. Se inicia la construcción de más de 5.000 kilómetros de carreteras y de casi el doble de caminos vecinales. También se construyen cerca de 1.000 kilómetros de vías férreas y se renueva el material ferroviario. Simultáneamente, se pone en pie una política hidráulica de gran importancia para el país. Se crean las confederaciones hidrográficas para el aprovechamiento integral del agua. Se construyen embalses, canales de riego y también saltos de agua para satisfacer el incremento de demanda de energía eléctrica. La electricidad va llegando poco a poco a todos los rincones de España, y con ella los electrodomésticos, aunque eso sí, solo para unos poquísimos afortunados. El plan de obras públicas puesto en marcha por la dictadura produce efectos muy positivos sobre la economía española, como una notable expansión industrial y un claro incremento del empleo. La prosperidad económica, sumada a la férrea disciplina impuesta en el mundo laboral,
tienen como resultado una mayor estabilidad social, ya que el número de huelgas disminuye drásticamente. Con la mejora de las comunicaciones, el número de automóviles se multiplica por 3 durante esta década. El turismo extranjero empieza a llegar y los coches de línea recorren el país rompiendo el aislamiento del campo. Bueno, todos estos éxitos económicos que la dictadura va a presentar en su haber, junto con los éxitos en el control del orden público y la resolución del problema de Marruecos, no van a impedir que progresivamente, sobre todo a partir de 1925, se vayan desarrollando actividades de oposición que tendrán un carácter creciente ante la comprobación de ese interés por parte de Primo de institucionalizar esta circunstancia excepcional que va a ser la dictadura. Entre los opositores a la dictadura vamos a encontrar notables intelectuales, en el que destaca, o entre los que destaca sin duda, la figura de Miguel de Unamuno, que va a ser un gran contradictor de Primo de Rivera, hasta el punto de que va a ser exiliado a la isla de Fuerteventura. Esta actuación va a quedar recogida en la obra de Unamuno, que titula De Fuerteventura a París, donde va a recoger sus trabajos de este periodo. Del mismo modo, los partidos republicanos se van a empezar a reorganizar a partir de 1926 con la creación de la Alianza Republicana. La Alianza Republicana es una unión de 3 fuerzas republicanas que van a tener un protagonismo importante en el periodo posterior, en la Segunda República, como es la Acción Republicana de Manuel Azaña, el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, que como veíamos era el partido republicano de mayor apoyo social, o el Partido Republicano Socialista de Marcelino Domingo. Del mismo modo, las fuerzas del propio turno, entre los que destaca la figura del conde de Romanones, al que veis, van a actuar contra la dictadura, organizando un pronunciamiento. La acción de la dictadura va a ser de una represión muy limitada. De hecho, ese pronunciamiento que descubre va a sancionarse con una sanción gubernativa, con una multa, lo que no deja de ser también un desprecio a la propia capacidad desestabilizadora de estas fuerzas. Si yo castigo un intento de socavar el régimen únicamente con una multa, es porque considero que ese movimiento en ningún momento estuvo o tuvo posibilidades de acabar con el propio régimen. No obstante, el régimen va a ir perdiendo cada vez más apoyos, no solo entre estas fuerzas que hemos visto que van a oponerse activamente, sino entre aquellos sectores, especialmente el ejército, que lo sostuvieron en sus primeros momentos, empezando por la propia corona, que ante la falta de apoyos que va a tener el intento de institucionalización del nuevo régimen que se inicia a partir de 1928 con la creación de una Asamblea Nacional Consultiva, va a ir maquinando en contra de la propia figura del presidente del gobierno. Hay una famosa frase de Primo de Rivera antes de presentar su dimisión en la que decía que a él no le borboneaba nadie, haciendo alusión a esa tendencia que tendría Alfonso XIII de intervenir en las decisiones de sus respectivos gobiernos. Como balance, la dictadura pues, va a dejar un balance bastante desigual, en gran medida falta de apoyos cuando se produce la renuncia de Primo de Rivera en enero de 1930, pero en justicia pues, habría que destacar algunos de los logros de este periodo, en gran medida los que hemos señalado del periodo del directorio militar, el restablecimiento del orden público y la solución del problema marroquí, junto con la mejora de
la mejora de la actividad económica que tiene lugar durante el directorio civil, o el inicio de un ambicioso plan de ampliación de escuelas que se inicia a finales de la década de los 20 y que continuará durante el periodo republicano. Como curiosidad decir que el régimen de Primo de Rivera va a ser el primero que otorgue legalmente el derecho de voto a la mujer en España, en determinadas condiciones, porque se trataba de mujeres cabeza de familia y teniendo en cuenta además que no se va a poder poner en práctica. Pero como digo, vamos a tener un antecedente de lo que luego se consolidará en la República durante o con la introducción en la Constitución de 1931 de este derecho de voto. Bueno, con esto acabamos el tema de la dictadura propiamente dicha y vamos a empezar, que lo dejaremos para mañana, el estudio del periodo que nos va a llevar desde la renuncia de Primo de Rivera en enero de 1930 hasta la proclamación de la Segunda República en abril de 1931. Pero esto lo veremos en un siguiente vídeo.